Dios te bendiga. Hoy tenemos nuestro culto, el capítulo 10 del libro del Éxodo. Con el tema la plaga de langosta. Busca tu Biblia, capítulo 10 del libro del Éxodo. Estamos al aire en Instagram, estamos al aire en Likey, nuestro canal de falsas doctrinas, en nuestro canal de YouTube de la iglesia. También estamos aquí en nuestro Facebook personal de la iglesia. Estamos al aire en TikTok. Estamos al aire en Kawaii, en Tango, Telegram, Twitter, en Twitch, en Rumble y en Seno Radio. También estamos al aire en nuestra fanpage de Facebook de la iglesia. Bien, pero antes de empezar, vamos a invocar al poder del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor Jesús, trae la bendición a cada alma que está escuchando esta prédica, que va a escuchar tu palabra, que va a comer tu pan, tu carne y tu sangre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que bendiga, Padre, a cada persona que está conectada por las redes sociales, que la llene de tu poder, de tu Espíritu Santo y sobre todo del conocimiento de tu único Hijo, Cristo Jesús. Bendice esta oficina, que llegue a su meta del mes. Bendice a esta comunidad, a los vecinos, y llénalo de la palabra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanito, hoy tenemos un culto poderoso en el Señor Jesús. Busca tu Biblia, Éxodo capítulo 10. Pero antes vamos a leer un salmo. Vamos a leer el Salmo 144. Bien, aquí le estamos buscando el Salmo 144. Y la Biblia en la computadora está más lenta que un suelo de miel de abeja. Vamos a ver si no usamos la Biblia manual. No, está negada, no quiere trabajar, pero vamos a usar la manual entonces. Vamos a buscar el libro de los Salmos, 144. Y felicitamos hoy al señor Jaciel, que está de cumpleaños, cumple 4 años. También felicitamos al hijo del diablo, que se puso a llamar a la policía. Ya no le vamos a dar el pan de vida a esta comunidad por culpa de usted. Pero prepárese a beberse el castigo de Dios, que pronto se lo van a dar. Si hay alguien de la comunidad que está viendo el culto, pues ya el culto se va a transmitir solamente por las redes sociales.
Bien, vamos a leer el Salmo 144. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alaben al Señor mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi aliado amoroso y fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y en él me refugio. Hace que las naciones se sometan a mí. Oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? Los simples mortales para que te preocupes por ellos. Pues son como un suspiro, sus días son como una sombra pasajera. Abre los cielos, Señor, y desciende. Toca las montañas para que echen humo. Lanza tus rayos y esparce a tus enemigos. Dispara tus flechas y confúndelos. Sálvame de las aguas profundas, del poder de mis enemigos. Su boca está llena de mentiras, jura decir la verdad, pero al contrario miente. Te entonaré una nueva canción, oh Dios. Cantaré tu alabanza con un arpa de 10 cuerdas, pues tú concedes la victoria a los reyes. Rescataste a tu siervo David de la espada mortal. Sálvame, rescátame del poder de mis enemigos. Su boca está llena de mentiras, juran decir la verdad, pero al contrario mienten. Que nuestros hijos florezcan en su juventud como las plantas bien nutridas, que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio, que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas, que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta 10,000, y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimento. Que ningún enemigo penetre en nuestra muralla, ni nos lleve cautivo, ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades. Felices los que viven así, felices los que de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Bien, hasta aquí el Salmo 144, un salmo de David, un salmo mesiánico. Los salmos mesiánicos son los salmos que hablan del Mesías, de Yeshua Mesías, de Jesucristo. Puede decirlo en hebreo, en haitiano, en cualquier idioma, en dominicano, y es lo mismo. Dios inventó la lengua. Por ahí hay unos locos que dicen que si tú no lo dices en hebreo, pero es que Dios no habla hebreo, Dios habla la lengua, y Él fue que hizo los idiomas. Dios habla chino, Dios habla alemán, cualquier lengua Dios la habla porque fue el que la inventó. Entonces hay uno de los tantos locos que hay ahora, que son los judaizantes, que quieren judaizar el mensaje de Cristo, hermano. Y estamos ahora en el capítulo 10 del Éxodo. Tu Biblia, descarga lectura pública de la Biblia. Lectura pública de la Biblia para que escuche la Biblia. ¿Por qué la gente no entiende el mensaje? Porque no está leyendo. Las generaciones antiguas no tenían la Biblia completa y ya está completa. El mensaje está completo. Nadie que le venga diciendo a usted, Dios me dijo, yo me soñé, eso es basura. Oiga bien. Aquí está el mensaje de Dios en su palabra. Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver el faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrarte mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios
acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que soy yo el Señor. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y dijeron: esto dice el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorarán lo poquito que quedó después de la granizada, junto con todos los árboles que crecen en el campo, y invadirán tus palacios, hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir esas palabras, Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar a su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante el faraón. Está bien, le dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero exactamente, ¿quién irá con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestro rebaño y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes. Si dejo que lleven a sus hijos pequeños, me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Así que el Señor les dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron a la granizada. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langosta en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual, pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra. Devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles, ni en las plantas, ni en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, le contestó. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que se aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor. El Señor le respondió y cambió la dirección del viento, y el fuerte viento del occidente se llevó la langosta y la echó al mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en la tierra de Egipto, pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. Plaga de tinieblas. Luego el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y la tierra de Egipto quedará en oscuridad, tan densa que podrá palparse.
Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante todo este tiempo, las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Finalmente, el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor su Dios, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Gracias. Y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no quiso dejar de salir. Lárgate de aquí, le gritó el faraón a Moisés. Está abierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Muy bien, respondió Moisés. Nunca más volveré a verte. El faraón estaba endiablado, hermano. Ya vamos a entrar al capítulo 11, donde el faraón se pone de rodillas y tiene que dejar ir al pueblo. Vemos la terquedad, la estupidez de un hombre que quiere luchar contra Dios, la misma estupidez que tiene el diablo, que cree que puede luchar contra Dios, y fue totalmente humillado en la cruz del Calvario. Satanás fue humillado, vencido y derrotado en la cruz del Calvario por Cristo. Recuerda que Moisés representa una representación de lo que iba a venir. Todo lo que pasó el pueblo de Israel hasta los profetas eran una representación de Cristo. Cada libro de la Biblia habla de Cristo. La historia de Cristo está aquí en 1189 capítulos que tienes que leerlo. Por eso es que hay tanta ignorancia entre el pueblo del Señor, tantas personas que se pierden por falta de comprensión de la palabra de Dios, y más los que están encargados de llevar la palabra de Dios no le están dando. Por eso hay tantas personas perdidas espiritualmente, porque los que tienen que darle el pan no se lo están dando, le están dando basura, están alimentando un pueblo con basura y no con la palabra de Dios. Por eso te invito al movimiento de reformar la iglesia mediante la Biblia. Vamos a tirar toda la religión a la basura, a los católicos locos, a los pentecostales locos, a los evangélicos locos, a adventistas locos, testigos de Jehová locos, todas esas loqueras, vamos a tirarla a la basura y vamos a estudiar nada más la Biblia y que solamente haya cristianos. Podemos sacar millones de enseñanzas infinitas de estas, pero en los 3 últimos capítulos hemos visto la plaga y la necedad y la estupidez de un hombre que representan a Satanás, el faraón, y no deja salir al pueblo. Aquí vimos cómo Moisés extendió su mano y del este, del oriente, sopló un fuerte viento toda la mañana y toda la noche, y que trajo una cantidad de langostas, que son saltamontes, también le dicen langosta, chiquiticas así, con alas, que se comen todo, y azotaron a la tierra de Egipto. Pero no obstante, el faraón, porque es un tipo terco, él quiere que la voluntad de Dios se haga a su manera, y la voluntad de Dios no se hace a la manera de nadie, se hace como Dios quiere y punto. Aunque te guste y no te guste, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el faraón dejara salir al pueblo entero, más de 2 millones de esclavos de esa tierra, con sus mujeres, con sus niños,
con su ganado, que le permitiera, porque Dios es una persona educada, que le permitiera que su pueblo saliera para que le ofreciera sacrificio. Pero él no quería. Cuando Dios lo castigaba, entonces cambiaba. El tramposo te dice que sí, después que no. Y él quería que el pueblo adorara a Dios como él quisiera y no como el presidente quiera o tú quieres, como Dios quiera. Inclusive el pueblo no sabía ni cómo adorar a Dios, porque Dios llamó a Moisés al desierto para adorarlo, y él mismo dice, no sabemos, vamos a ir allá, pero no sabemos cómo lo vamos a adorar. Esta es otra enseñanza. Dios te llama, pero tú no sabes ni cómo le va a servir. Lo que tú tienes que hacer y tomar es el llamado que Él te da, y olvídate del mundo. Él te va a preparar en el camino. Por eso hay mucha gente que tiene 500 años en la iglesia y nunca ha predicado porque tiene vergüenza, porque nadie está preparado aquí. Moisés no estaba preparado, Aarón no estaba preparado, el pueblo de Israel no sabía cómo iba a adorar a Dios. Solamente Dios te dice, como le dijo a Mateo, Leví, ven y sígueme, y tú lo sigues y ya. Jesús te mira, te dice, ven y sígueme, y tienes que seguirlo. Olvídate del mundo y sígueme a mí. Y en ese proceso, Dios te empieza a enseñar. Usted no va a saber leer la Biblia hasta que usted se ponga a leerla. Usted no va a aprender a predicar hasta que usted se ponga a predicar. Usted no va a aprender a hacer algo hasta que usted se ponga a hacerlo. Y le va a salir mal siempre. Y mientras más mal le salga, más usted va aprendiendo. Moisés no podía hablar. Tenía miedo de hablar. El sacerdocio de Aarón iba a ser de Moisés, pero Moisés estaba tímido. Aarón no se puso tímido y ¡plin! Le dieron el sacerdocio a Aarón. Pero si Moisés, que estaba falto de experiencia, la hubiera tenido, pues el sacerdocio hubiera caído sobre Moisés y no hubiera necesitado portavoz, porque el portavoz fue Aarón, pero porque Moisés entró en un conflicto con Dios en decirle a Dios que no. Dios le dijo, ve y dile al faraón, y Moisés le dijo, tengo problemas para hablar, y Dios le dijo, pero yo hice la boca y la lengua y los dientes, tranquilo. No, y Moisés quiso meter otro cuento a Dios. Dios no coge cuento, hermano. Pero Dios ya sabía que Moisés en ese momento no estaba listo y agarró a Aarón, su hermano, mayor que él, le lleva 3 años, a Moisés y lo llama. Pero ¿qué sabía Aarón de sacerdocio? Aarón no era un santo. Aarón fue llamado por Dios porque Dios conocía su corazón, pero Dios sacó a Aarón de un hombre pecador, al igual que Moisés. Recuerda que Moisés mató a un egipcio por querer utilizar su brazo por fuerza, pero después Moisés entendió. ¿Qué entendió Moisés? Que la fuerza que tú utilizas es la fuerza de Dios. La venganza más dulce es la venganza que Dios da. Cuando Dios se venga, hermano, miren, es mejor caer en manos del diablo, de Satanás, que caer en la mano de Dios. Dios no olvida, porque Dios es un juez, y un juez imparte justicia. Un juez justo no puede condenar al inocente y dejar libre al culpable. Dios no coge soborno. Puede ser millonario y pobre, y si pecó, Dios lo va a castigar. No, Él no hace distinción de personas para impartir justicia. Por eso te cito el caso de Amalek, que levantó su puño contra Dios, y 300 y pico años después fue que Dios ejecutó el juicio contra los amalecitas. Lo mataron a todos, escucha bien, y luego Saúl cortó en pedazos, descuartizó al rey de esa época. Dios castiga. Saúl pecó contra los gabaonitas, que fue el pueblo astuto que en el tiempo de la conquista de Josué engañaron a Josué diciéndole que vivían lejos, pero vivían cerca, y buscaron la protección de Josué. Luego Josué los maldijo, pero el Señor lo bendijo a través de esa maldición, porque ellos quedaron insertados en el pueblo de Israel
como encargado de buscar agua y leña para el tabernáculo o santuario del Señor, que en ese momento estaba en Silo. Silo es la casa del grano. ¿Y qué pasó después? Que Dios castigó a la tierra en el gobierno de David 3 años que no llovía, y fue por el crimen que cometió Saúl. Ya Saúl estaba muerto, sin embargo, los gabaonitas exigieron 7 hijos de Saúl y se salvó por un pelito el hijo de Jonathan, Mefibosé, porque David le había hecho una promesa a Jonathan, que fue un hombre conforme a la palabra de Dios, el único que apoyó entregar el reino a David fue Jonathan. Si Saúl hubiera entregado el reino, fuera otra historia. Pero Jonathan estuvo de acuerdo en que David fuera rey. Por eso lo apoyó. Y David mantuvo su promesa con Mefibosé, que lo salvó de que lo mataran 2 veces. Entonces, Dios es un Dios justo. Él imparte justicia. Por eso Él castiga al culpable y absuelve al inocente. Volvemos aquí a Moisés y vamos a ver luego qué pasa. Luego de la última plaga, Dios le mata a su hijo, al faraón, y muere cada primogénito de los egipcios y cada primogénito de los animales. Egipto queda devastado. Y así es que lo deja ir. Pero después que lo deja ir, como quiera le cae atrás para capturarlo, y quedan más de 600 caballos de guerra, carros de guerra, con caballos, jinetes, y con todo el faraón sepultado en el Mar Rojo. ¿Ven que el faraón no fue inteligente? Si fuera el faraón de los tiempos de José, se hubiera hecho un gran amigo de Moisés. Ese faraón de los tiempos de José hizo gobernador a José. Y Dios bendijo la nación de Egipto a través de José. Si fuera inteligente como Nabucodonosor, que después de 7 años que Dios lo convirtió en buey, en toro, comía hierba, tenía las uñas como el águila, parecían locos, reconoció el poderío de Dios, la historia del faraón fuera otra. Pero dice la palabra que Dios endureció el corazón, pero no fue que Dios le dijo, te voy a poner el corazón duro. Es que todo pasa por la mano de Dios. Y Dios sabía lo terco que era ese faraón, lo terco, y Dios lo castigó. Egipto no volvió a ser una nación tan poderosa como lo fue. Era la primera potencia mundial, estaba por encima de los babilonios, estaba por encima de los asirios, estaba por encima, todavía Israel no había sido reino, estaba en la región de Mesopotamia, era la primera potencia. Había que hablar con los egipcios, los descendientes de Cú, que vienen de Can, había que hablar con ellos, eran la nación más fuerte. Y después de ahí Egipto no fue lo mismo. Entonces, Dios castiga, viene un castigo fuerte, muy fuerte, para la viejita chismosa o viejo chismoso, que sin razón llamó a la policía, y a las 100 o 70 personas que escuchaban la transmisión por la bocina en directo, le quitaron el pan de vida. Pero no es ahora, no lo espere ahora, lo va a esperar como lo esperaron los amalecitas y como lo esperaron los hijos de Saúl. Cuando a ti se te olvide, entonces ahí es que Dios actúa y te recuerda por qué Él es Dios, por qué Él es juez y por qué su voluntad tiene que hacerse. Estudia la Biblia y estudia la Biblia. Las transmisiones serán en la mañana de 8 a 9, una vez al día solamente. Y si no le has entregado tu vida al Señor, ¿qué estás esperando? ¿Que te mueras y que te pierdas? Vamos a hacer
la oración para que te arrepientas, para que le entregues la vida a Cristo ahora que puedes. No y aceite, con vino y aceite. Y todo mi ser, aleluya. Dios te está llamando esta mañana para que le entregues tu vida. Dios quiere bendecirte esta mañana. Repite esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Quiero volver a ti mediante tu Hijo Jesucristo. Yo reconozco que tu Hijo Jesús de Nazaret, Emmanuel, el amén definitivo, es tu Hijo y que murió por mi pecado, que tú los enviaste, Padre Todopoderoso, al mundo a morir en la cruz por mí. Me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi pecado, perdóname, lávame en tu sangre, amén. Lávame en tu sangre, Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Si aceptaste al Señor, empieza a leer la Biblia. Busca una iglesia donde se lea la Biblia, donde se predique la Biblia. Si no tienes iglesia, te puedes congregar aquí todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, transmitimos. Dios te bendiga. El Señor Jesús te ama. Shalom. Con vino y